Buenas tardes y que Dios les bendiga. Mi nombre es India y sirvo a la zona de los Grandes Lagos de la Fundación de la Iglesia Cristiana. Y hoy vamos a hablar sobre su plan de legado. Al considerar las opciones de ofrendas planificadas, la primera pregunta que a menudo se viene a la mente es ¿por dónde empiezo? ¿Cómo pueden mis planes reflejar lo que es más importante para mí? Las ofrendas planificadas son una manera práctica de expresar lo que es más importante en su vida y una manera de crear su legado. Es un plan palpable para apoyar financieramente a la gente y organizaciones que han jugado un papel transformador en su vida. También es un testimonio al amor y compromiso que tenemos para nuestras familias, la iglesia y otras causas caritativas. El propósito de esta presentación no es darles una lista completa de opciones para las ofrendas planificadas, sino para destacar 3 preguntas que pueden ayudarles a comenzar un plan para lograr sus objetivos financieros y de donaciones caritativas. La primera pregunta es sobre sus pasiones. La segunda pregunta se trata de cuándo financiar sus planes. Y la tercera pregunta se trata de sus bienes o propiedades. Pregunta número 1. ¿A quién quiero beneficiar con mis planes? Para contestar esta pregunta, hay que considerar cuáles son las causas que más te apasionan y cuáles organizaciones han jugado el papel más importante en su vida. Además de dar ofrendas a organizaciones caritativas, también debe considerar las necesidades financieras de su familia. Si sus objetivos son beneficiar la iglesia y proveer un flujo de ingresos para usted o para sus herederos, hay opciones que le pueden ayudar a alcanzar ambos objetivos. Pregunta número 2. ¿Cuándo debo financiar mi plan de legado? ¿Hoy o en el futuro? Hay varias razones para considerar financiar su legado hoy, una de las cuales es recibir una deducción del impuesto sobre la renta. Otra razón es poder ver su donación en acción hoy. Por ejemplo, si usted decide financiar un fondo de dotación permanente por medio de la Fundación de la Iglesia Cristiana, no solo recibiría un beneficio fiscal inmediato, sino que también tendría la satisfacción de ver el impacto de su donación una vez que el fondo permanente comience a realizar distribuciones de ingresos a su organización benéfica favorita. También hay varias razones para considerar financiar su legado a través de su patrimonio o en el momento de la muerte. Algunas razones incluyen retener el acceso a sus bienes durante su vida y potencialmente ahorrar en impuesto de sucesión a través de una donación de caridad o simplemente agregando su organización benéfica favorita como beneficiaria de una cuenta de jubilación. Además, aquellos que tengan la intención de incluir a los niños en su plan heredado deben considerar cuándo y cómo comenzar a transferir sus bienes o posesiones. Es posible que algunas personas que tienen hijos quieran comenzar a transferir algunos bienes a sus hijos hoy mismo para que puedan guiarlos en la gestión prudente de esos recursos. Y otras familias pueden preferir esperar hasta que sus hijos maduren un poco más antes de transferir recursos financieros. Pregunta número 3. ¿Qué bienes o pertenencias tengo? Vamos a dedicar la mayoría de nuestro tiempo a esta pregunta porque una vez que sepa qué recursos tiene disponibles, usted puede comenzar a tomar decisiones sabias para su familia y para sus ministerios favoritos. Hacer un inventario de los tipos de bienes que tiene es el punto de partida para determinar cuáles bienes son mejores para los gastos de jubilación,
cuáles debe usar para dejar una herencia a los herederos y cuáles bienes son mejores para donaciones caritativas. Primero vamos a hablar de bienes líquidos tales como efectivo, cuentas de ahorro o cuentas del mercado monetario. Las buenas noticias sobre el dinero en efectivo es que lo puede utilizar para financiar cualquier tipo de donación benéfica. Aunque el efectivo ciertamente tiene sus ventajas, en realidad puede obtener más beneficios por su dinero donando acciones o valores apreciados que haya tenido durante más de un año. Ejemplos son acciones y bonos y otros bienes invertidos en el mercado. Si usted vende acciones que han aumentado de valor, tendrá que pagar impuestos sobre las ganancias de capital. Sin embargo, si usted dona bienes apreciados, usted puede recibir una deducción fiscal y también puede evitar el impuesto a las ganancias de capital. Los bienes apreciados se pueden usar para financiar un fondo permanente o una donación que produce ingresos, como una anualidad de donación caritativa o un fideicomiso de caridad. Muchos empleadores ofrecen cuentas de jubilación con impuestos diferidos a sus empleados para animarlos a ahorrar para la jubilación. Ejemplos de estos planes son los planes 401K, 403B, 401A y 457. Las personas también pueden contribuir a su propia cuenta IRA tradicional o transferir los planes patrocinados por el empleador a una IRA tradicional cuando dejan ese empleador. Estos planes con impuestos diferidos le permiten ahorrar para el futuro y diferir el pago de impuestos. Muchos empleadores ofrecen contribuciones equivalentes para fomentar estos ahorros para la jubilación. Usted pagará impuestos cuando tome distribuciones de estas cuentas, pero para muchos, los ingresos imponibles serán más bajos durante la jubilación cuando los fondos se distribuyen para pagar los gastos diarios. Puede realizar retiros sin penalización de sus ahorros con impuestos diferidos desde los 59 y medio años, pero no es necesario que comience a realizar retiros hasta que alcance la edad de distribución mínima requerida, o RMD, que ahora es de 72 años para la mayoría de las personas. Entonces, ahora que ha hecho un trabajo tan maravilloso de ahorrar a lo largo de los años, ¿qué sigue? Los ingresos adicionales generados por los retiros imponibles pueden llevarlo a un tramo fiscal más alto, reducir su elegibilidad para ciertos créditos y deducciones fiscales, e incluso puede que tenga que pagar un recargo de Medicare si su ingreso imponible es demasiado alto. Para las personas benéficas que tienen más de 70 y medio años y que tienen ahorros en una cuenta IRA tradicional, una estrategia maravillosa es hacer cualquier donación caritativa directamente desde su IRA tradicional. Las distribuciones directamente a organizaciones benéficas desde cuentas IRA tradicionales se llaman distribuciones benéficas calificadas, o QCDs, y esas distribuciones están libres de impuestos. Debido a los beneficios fiscales de hacer las distribuciones QCD, muchas personas deciden transferir todos o una parte de otros planes de jubilación con impuestos diferidos a su cuenta IRA tradicional. No es posible utilizar otros planes de jubilación con impuestos diferidos para hacer las distribuciones QCD. Al pensar en la planificación patrimonial, muchas personas encontrarán que los planes de jubilación con impuestos diferidos formarán una gran parte de sus bienes o posesiones finales. Para aquellos que prefieren conservar el acceso a sus bienes durante su vida,
y dejar un legado al morir, las cuentas de jubilación con impuestos diferidos también se pueden utilizar para crear un fideicomiso de caridad testamentario que pagará ingresos a sus herederos y dejará una ofrenda a la caridad. Y si usted tiene un fondo permanente de la fundación de la Iglesia Cristiana, podría añadir a su fondo como beneficiario de su cuenta con impuestos diferidos. Las cuentas para la jubilación son maravillosas ofrendas para las organizaciones benéficas, porque las organizaciones benéficas no tienen que pagar impuestos sobre estos fondos. Una manera fácil de dejar una ofrenda a la caridad es añadir a la organización como beneficiaria de un plan de jubilación. Solo recuerde que algunos planes del empleador no le permiten nombrar a una persona que no sea su cónyuge como beneficiario sin el permiso de su cónyuge. Estos requisitos normalmente no le aplican a una IRA tradicional. También es posible dejar los planes de jubilación a sus hijos mediante una simple designación de beneficiario. Pero aquí está el problema. Cuando se retiren los fondos, los hijos tendrán que pagar impuestos. Debido a la legislación reciente, la mayoría de los niños que eran cuentas con impuestos diferidos ahora deberán retirar completamente esos fondos y pagar impuestos sobre ellos dentro de los 10 años posteriores a su recepción. Esto puede mover a sus hijos a una categoría fiscal más alta y añadir una gran cantidad a su obligación fiscal. Si se les diera la opción, la mayoría de las personas preferirían heredar bienes que no lleven esta carga fiscal adicional. En resumen, el punto principal de esta sección es que sus bienes grabados con impuestos, como las cuentas de jubilación con impuestos diferidos, son los mejores bienes para dejar a la caridad. ¿Por qué? Porque las organizaciones benéficas no tienen que pagar impuestos sobre esas contribuciones. Por otro lado, si deja bienes con impuestos diferidos a sus hijos, se quedarán atascados con una factura de impuestos cuando retiren los fondos de esas cuentas. Es mejor dejar los bienes libres de impuestos a sus hijos. Estos pueden incluir cuentas bancarias, certificados de depósito, seguros de vida y cuentas IRA Roth. Si tiene bienes raíces que le gustaría donar, puede utilizarlos para financiar un fideicomiso de caridad. Puede recibir una deducción fiscal equivalente al valor justo del mercado o el costo base de la propiedad y puede evitar impuestos sobre ganancias de capital para este tipo de donación. Por último, las pólizas pagadas de seguro de vida también podrían ser buenos bienes para donaciones caritativas y para la familia. Una posibilidad sería nombrar un fondo permanente de la fundación como beneficiario de la póliza de seguros. Hay tantas opciones para considerar al planificar su legado, pero espero que estas preguntas hayan sido un punto de partida útil para lograr sus objetivos financieros y caritativos. Si quiere aprender más sobre sus opciones, me puede llamar al 800-668-8016 y la página web es christianchurchfoundation.org. Que Dios les bendiga mucho. Adiós.